Continuando con el orden. Diputada, para que registre mi asistencia, Carla Valdés. Con gusto, diputada. Queda sin efecto su justificante y se registra su asistencia. Bienvenida. Continuando con el orden del día, pasamos ahora al punto de asuntos generales. Las diputadas y diputados que deseen participar, sírvanse registrar ante esta presidencia señalando el tema que desean abordar. Les informo que previamente se han registrado el diputado José Luis Figueroa Rangel con el tema análisis y la diputada Priscila Benítez con el tema apoyo a la juventud y aclaración. Ábalos Márquez María del Refugio, por favor, diputada. Armando Delgadillo, por favor. Permítame, diputado, ¿cuál es el tema de su participación, diputada Ábalos? Para reflexionar y debatir. El tema, diputado Armando. Reflexiones 2. ¿Alguien más? Se cierra el registro y se le concede el uso de la tribuna al diputado José Luis Figueroa Rangel con el tema análisis. Buenas tardes, diputadas y diputados. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Diputadas y diputados, en nuestro país hay un debate abierto respecto de la división de poderes y el desequilibrio que actualmente es muy visible, que nos preocupa y nos debiese ocupar como constituyente permanente que somos los congresos locales y que lo que sucede en el Congreso de la Unión, lo que sucede en el Poder Ejecutivo Federal, lo que sucede en el Poder Judicial, hoy es un desencuentro muy grave que está trastocando constitucionalmente los equilibrios en el poder. Vicente Lombardo Toledano escribió un artículo publicado el 6 de junio de 1962 en el número 467 de la revista Siempre, titulado El Poder Judicial, fracción política. En nuestros días este artículo es de toda actualidad, no solo por su nombre, sino también por su contenido esencial. Leo textualmente: la causa que engendró la teoría de la división del poder del Estado en tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, dentro del régimen de la propiedad privada de los instrumentos de la producción, surgida en el siglo XVIII, fue el propósito de hacer partícipes en el mando de las naciones a las clases sociales que participaron en la lucha armada e ideológica contra el feudalismo, pero en la medida que la burguesía logró el gobierno del Estado, se desarrolló y llegó a la etapa de los monopolios, es decir, a la etapa imperialista. La división de los poderes perdió su significado original y se convirtió en una simple división de funciones del poder detentado por la clase burguesa. Sin embargo, el poder legislativo, integrado en muchos países capitalistas por representantes de las diversas fuerzas, actúa a veces como un organismo vivo que por lo menos discute las ideas y los intereses opuestos en el seno de la sociedad y toma resoluciones que corrigen la obra gubernativa confiada al Poder Ejecutivo, sirviéndole de freno. El poder que administra los intereses públicos y dirige el desarrollo del país, sobre el cual actúa, que más que sobre otros, la opinión pública y se proyecta la lucha de clases de una manera más directa. También resulta en determinadas circunstancias un órgano activo de la sociedad. Por lo tanto,
el equilibrio de las fuerzas sociales, aun cuando sean momentáneos, no existe ya en la estructura del Estado, sino al margen de ella, y lo logra el combate entre los intereses sociales antagónicos. El Poder Judicial, en cambio, excepto cuando el Ejecutivo o el Legislativo influye en el ambiente, es tenido y así actúa como el poder menos dinámico, como la fuerza conservadora del orden social que prevalece en beneficio de la clase social dominante. La reflexión de Lombardo Toledano en el párrafo anterior concuerda perfectamente con el hecho de que durante el periodo neoliberal o neoporfirista, que apenas logramos derrotar por la vía electoral y que seguimos luchando por dejar atrás, nuestra Carta Magna haya sido 500 veces reformada en el sentido contrarrevolucionario de un total de 700 reformas que ha tenido desde su promulgación. En otras palabras, los neoliberales destruyeron una parte importante del espíritu del Constituyente de 1917 y lo hicieron con el beneplácito y la colaboración de la cúpula del Poder Judicial. Desde el histórico documento denominado Sentimientos de una Nación, redactado por Morelos en 1813, la idea de la república cuya soberanía o poder supremo reside en el pueblo y se divide para su ejercicio en tres poderes, que esbozada para establecerse en el orden jurídico nacional, nuestra Constitución señala, artículo 39, que la soberanía nacional reside esencial y orgánicamente en el pueblo y que todo poder público surge del pueblo y se instituye para su beneficio. También que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno y que por el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, legislativo, ejecutivo y judicial. El Poder Judicial tiene un proceso de selección para sus integrantes, que se realiza a través de una instancia denominada Consejo de la Judicatura. Y para el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes se llevan a cabo por una terna que propone el presidente de la República a la consideración del Senado y éste decide por mayoría de votos. El modelo neoliberal implantado en México desde los 80s también impacta en el funcionamiento del Poder Judicial. Se hicieron reformas constitucionales con las que el poder materialmente legisla, la introducción de la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. También se reforma el poder del juicio de amparo. Hoy en día el Poder Judicial constituye un obstáculo para el fortalecimiento de la vía democrática nacional, pues en su seno se ha anidado un poder claramente vinculado a los poderosos intereses económicos, sumamente corruptos y corruptores. La Suprema Corte se erige como una instancia de élite que cada vez se aleja más del ideal de un poder que surge del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Hay numerosos casos que podría ilustrar como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lejos de representar los intereses de nuestro pueblo y nación, se muestran como el fiel defensor de las altas clases y sectores sociales. Por ejemplo, en 1998 y en plena crisis económica nacional, resolvió, validando el anatocismo o cobro de intereses sobre intereses que demandaban los dueños de los bancos, causando un grave perjuicio a cientos de miles de usuarios de la banca que vieron incrementadas sus deudas, afectándose gravemente sus patrimonios. La Corte se volvió, o casi siempre ha sido así,
un grupo de élite con salarios que rebasan el $500,000, bonos y prestaciones absurdas. Para el año 2022, más de 1,000 funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal, consejeros, magistrados, jueces, recibían entre 430,000 y 518,000 pesos por mes como salario integrado, además de la corrupción imperante en los tribunales, que se ha vuelto un obstáculo para la impartición de justicia y que perpetúa la impunidad. Como ejemplo podemos mencionar al juez tercero del Distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, que en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, absolvió a José Luis Abarca y ha dictado más de 120 libertades absolutorias en favor de acusados. La sabiduría popular explica esta deplorable realidad con la expresión: la justicia en México es mercancía que se vende al mejor postor. Diputadas y diputados, podríamos hacer una extensa revisión del caso y proceso en los que instancias del Poder Judicial han fallado en contra de los beneficios populares y nacionales, en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, jueces y magistrados federales han sido un poderoso instrumento de la derecha y el imperialismo para menoscabo de la democracia y justicia social en nuestro pueblo y entregar nuestros recursos y soberanía al extranjero, así como eficaces colaboradores en la construcción y justificación de las instituciones y andamiaje jurídico para sostener al neoliberalismo en nuestro país. Por tanto, es urgente, es necesario una reforma profunda, radical de todo el sistema de justicia en México. Concluyo citando nuevamente a Lombardo Toledano: solo un poder judicial, intérprete fiel del orden constitucional, que no puede ser estático, sino dinámico, de acuerdo con los más grandes intereses del pueblo y los más altos ideales de la nación, puede contribuir a que nuestro desarrollo económico, social y democrático se realice sin obstáculos, que las fuerzas reaccionarias se opongan a él, diputado, es explicable, concluyo, pero que dentro del Estado exista un poder que levante obstáculos y aún trate de paralizarlo, es inaceptable a la luz del derecho, que es contenido y no solo forma de la rica y dramática experiencia de nuestra historia. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado.